Aprendo en casa. Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas. Parte 1. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. En días anteriores hemos reflexionado sobre la importancia de acceder y difundir información veraz para cuidar nuestra salud. Ahora vamos a realizar una investigación sobre la creación de las vacunas y los comentarios que aparecieron cuando éstas se crearon. Por ello, nuestra meta de hoy es explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y por qué las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Verbo clave de nuestra meta: explicar la importancia de las vacunas para poder prevenir los microorganismos patógenos que provocan enfermedades infecciosas. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Sabes cuántas vacunas, querido estudiante, has recibido en tu vida? ¿Te ha contado tu mamá, tu papá las vacunas que recibiste cuando eras un bebé o un niño? ¿Lo recuerdas? ¿Sabes que tienes una ficha de información sobre tus vacunas? Tu ficha histórica la tiene mamá en fotocopia. También puede estar en tu centro de salud. Muy bien, tu historial de vacunas. También en la escuela, ¿verdad? Vienen a vacunar a los niños del quinto y sexto grado. Van a tener también o van a recibirlo ustedes en casa por el tema de la pandemia en estos días. Así es, los niños y las niñas. Muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre las vacunas? ¿Vacunar a los bebés debe ser obligatorio actualmente? Claro, ¿cierto? Es obligatorio para poder prevenir y proteger al niño y a la niña recién nacido en sus primeras semanas o meses de enfermedades infecciosas que puede contraer si es que no se vacuna. Bueno, es un tema muy allegado y muy ligado además a nuestra realidad, las vacunas en nuestro centro de salud, en nuestro distrito. Y llegamos a la conclusión que son muy importantes y que los médicos y enfermeras lo recomiendan, ¿verdad? Pero te voy a hacer la pregunta de investigación de hoy. ¿Crees, querido estudiante, que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Actualmente sí. Siempre los médicos recomiendan las vacunas para los niños. Ahora es obligatorio incluso, pero hace mucho tiempo, ¿crees que siempre fue obligatorio? ¿Crees que los médicos siempre estaban a favor de las vacunas? Cuando éstas se crearon, te hablo de hace muchos años atrás. ¿Sí? Ah, muy bien, ¿o no? ¿Por qué lo crees? Tu respuesta la vas a apuntar en tu hoja de portafolio, porque ya sabes que esa respuesta antes de investigar van a ser nuestras hipótesis. Las hipótesis que siempre tienen que estar presentes en nuestro método científico para investigar en el quinto grado este año. Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que has planteado tus puntos de vista sobre las vacunas y luego sobre lo que crees acerca de las apreciaciones de los médicos. Pero tu opinión debe estar basada en evidencia científica. Por lo tanto, ahora sí vamos a investigar. ¿Y cómo comenzamos la investigación? Luego de haber escrito nuestra hipótesis. Cierto, a través de nuestro plan sencillo de investigación. Lo hemos hecho en estas últimas semanas y ahora lo vamos a volver a realizar. Vamos a escribir nuestro plan en nuestro cuaderno u hoja de portafolio. Recuerda que un plan de investigación tiene elementos básicos.
y vamos a compartirlos y recordarlos a continuación. Plan sencillo de investigación. Podemos apreciar en nuestra pantalla, una vez más, la estructura de nuestro plan sencillo de investigación. Primero tenemos una lista de acciones con la que podrás obtener, cuando las realices, las ideas e información que necesitas para responder científicamente a nuestra pregunta de investigación. No te olvides que esta es nuestra pregunta central de investigación. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Nuestra pregunta de investigación. Que te quede muy claro y has dado respuesta con hipótesis según tus creencias o tus saberes previos. Volviendo a nuestro plan de investigación, nuestra lista de acciones. Acá tenemos que realizar las acciones organizadas que vas a realizar. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Qué haré después? Vamos a darle orden a este plan sencillo de investigación. Primero voy a plantearte las acciones organizadas, lista de acciones. Busco información confiable, validada, sobre el tema planteado, sobre las vacunas y su historia. A continuación, comparo esta información, luego de analizarla y de leerla, con mi hipótesis inicial. Finalmente, hago mis conclusiones y respondo la pregunta central de investigación. El orden adecuado para organizar mi plan de investigación. Busco información, comparo con mi hipótesis luego de la información, mi hipótesis inicial, comparo si es que era cierta mi hipótesis o descarto mi hipótesis con la nueva información. Finalmente concluyo y respondo la pregunta de investigación. Nuestra lista de acciones. En la segunda parte de nuestro plan, hacemos nuestra lista de materiales o recursos que vamos a necesitar. Por ejemplo, acá vamos a trabajar con este texto titulado ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Es nuestro primer material bibliográfico. Información confiable en este texto. Acá podemos ubicar documentos, textos impresos, ir a la biblioteca, libros digitales, etcétera, de todo el material que vamos a necesitar para informarnos. Hemos completado nuestro material también con un video preparado por el profesor. También nos va a servir para investigar el video que compartimos en Aprende en Casa quinto grado. Y también nuestra lista de cotejo para evaluar nuestra investigación y mejorar nuestro proceso. Son los materiales que vamos a requerir para nuestra investigación de hoy. De esta manera hemos diseñado nuestra lista de acciones y nuestra lista de materiales como parte de nuestro plan sencillo de investigación. Vamos con nuestro primer paso, que es muy importante en nuestro plan de investigación. Información confiable. Por ello vamos a recurrir a nuestro material 1. Nuestro texto. ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Vamos a leer grupalmente. Vamos a reflexionar con el siguiente texto. Aprendo en Casa. Quinto grado. Texto. ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? El siguiente texto es un texto validado, un texto confiable. Historia de las vacunas, de noviembre del 2015. De la Healthy Children Organization. Nota sobre el autor. Texto escrito por miembros de la Healthy Children Organization, una entidad formada por médicos especializados en pediatría que forman parte del importante organismo denominado Academia Americana de Pediatría.
Texto confiable. Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Hace poco más de 400 años, se formularon algunas teorías para explicar el origen de las enfermedades. Una de las teorías afirmadas decía que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas, apestosas, de suelos contaminados y aguas impuras. Después de casi 200 años, surgió otra idea. Se pensaba que las enfermedades contagiosas, como el cólera, la viruela y otras, se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Se creía también que las epidemias eran causadas por estos gases combinados con los gases que provenían de la descomposición de la materia orgánica. Imagen. Esta imagen pertenece al científico francés Louis Pasteur, estudioso de los microorganismos que causaban las enfermedades. Científico y matemático francés. El origen de estas creencias estaba basado en que estas enfermedades y epidemias surgían comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre. A raíz de ello, se impulsaban campañas publicitarias que, en vez de prestar atención a la salud de la población, se preocupaban por ensanchar calles y plazas de las ciudades, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que sirvieran de estorbo a los vientos, mantener limpio el aire en los hospitales y evitar los olores y vapores. En estos tiempos, no se sabía el origen de las enfermedades. En aquellos años tampoco se sabía cómo se pudría la comida o por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Felizmente, todo se acabó y se aclaró cuando se descubrieron los gérmenes que las causaban. Científicos como el matemático y doctor en ciencias francés Louis Pasteur, nuevamente en nuestra pantalla, y además el médico biólogo químico e inventor Robert Koch, descubridor del germen de la tuberculosis, fundamentaron lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes, que sostiene que la causa de las enfermedades son los gérmenes, es decir, las bacterias, los virus, los hongos, etc. La importancia de los descubrimientos de Louis Pasteur. Antes de la llegada de Pasteur, se creía que todas las enfermedades se desarrollaban por trastornos internos de las personas. Sin embargo, Louis Pasteur demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre personas a través de la transmisión de organismos patógenos, nocivos, dañinos, muy pequeños e invisibles a simple vista. Estos organismos eran los gérmenes. El descubrimiento de los gérmenes marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención. Otro de los valiosos aportes de Louis Pasteur a la medicina fue la vacuna. Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax. Pasteur, conocedor de que estas enfermedades eran causadas por microorganismos,
pensó que si inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguía hacer que la persona se volviera inmune y no desarrollara la enfermedad. En el caso del carbunco, una enfermedad mortal que afectaba al ganado, Pasteur puso la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermaran. En el caso de la rabia, que es una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro con la rabia. Gracias a Pasteur, el niño se curó y la vacuna contra la rabia sigue siendo utilizada hasta el día de hoy. La primera vacuna, Jenner. Queridos estudiantes, Pasteur no fue el primero en utilizar la vacuna para curar o prevenir una enfermedad. Mucho antes que Pasteur, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad, que producía llagas en casi todo el cuerpo, mató en Rusia a 2 millones de personas y miles en otras partes del mundo. Solo en Francia morían 15.000 personas al año. Edward Jenner, que era médico rural, visitó y observó que un tipo de viruela también afectaba a las vacas, pero las personas que las criaban no se enfermaban de la viruela que atacaba a otras personas. Además, se percató de que ellas presentaban solo pequeñas heridas infectadas en la piel y que esta viruela era una forma muy débil de la enfermedad. Ese hecho hizo pensar a Edward Jenner que las vacas contagiaron a sus cuidadores y como consecuencia se había desarrollado mayor resistencia a la enfermedad. Eso los hacía inmunes a la viruela común. Fue así como realizó un experimento para probar su hipótesis, utilizando el pus de la herida de una cuidadora de las vacas contagiada. Raspó el brazo de un niño sano. Él desarrolló una herida en el lugar del raspón y un breve malestar. Poco después volvió a realizar el raspado en el brazo del niño, pero utilizando el pus de una persona con la viruela humana, y no se enfermó. Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la enfermedad. Así creó la vacuna contra la viruela. Desde entonces, la vacuna contra la viruela que se aplicaba a las niñas y los niños estaba hecha con el mismo virus, pero desactivado. La vacuna genera resistencia a la enfermedad y es la misma vacuna que actualmente se llama antivariólica, la que ha salvado al mundo de esa enfermedad. Gracias a ella, nadie adquiere la viruela. Los contratiempos de los científicos. Sin embargo, en sus inicios, las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas, y hasta celos profesionales. Es así que los que las crearon sufrían burlas o no se les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos. Para los científicos de aquella época fue una tarea difícil crear las vacunas, no solo por las limitaciones de material y equipos para sus investigaciones, sino también porque hubo mucho escepticismo de parte de los propios profesionales de la salud y de su comunidad, a los que solo se les convenció con la evidencia de que las vacunas eran eficaces, es decir, que realmente curaban la enfermedad o hacían inmunes, resistentes a las personas y no se infectaban. Después, las propias autoridades médicas y la población tuvieron que brindar el reconocimiento y agradecimiento a los científicos creadores de las vacunas. Actualmente, ese reconocimiento es inmenso por la labor heroica de haber salvado a la humanidad
de morir con enfermedades como la viruela y el cólera. Texto válido y confiable. ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas? Aprendo en casa. Listo, ¿qué te ha parecido el texto que te hemos presentado? Un texto confiable, válido, sobre la historia de la creación de las vacunas y el escepticismo, la desconfianza que había en los primeros años. Pero gracias a la ciencia, gracias a que obtuvo buenos resultados, la población y la comunidad científica y médica la fue aceptando con gran reconocimiento. Vamos a responder las siguientes interrogantes de nuestro texto virtual leído en grupo. ¿Cuáles eran las creencias que se tenía antiguamente sobre las causas de las enfermedades? Claro, en el primer párrafo. Bien, muy bien, Fernando. En el primer párrafo tenemos la respuesta. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Incluso los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Creencias sobre las enfermedades en la antigüedad, antes de la creación de las vacunas. ¿Qué teorías se formularon sobre las causas de las enfermedades? Vamos al texto. Nos ubicamos en el segundo párrafo del texto. Se formularon teorías para explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirmaba que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fétidas de suelos contaminados. La teoría de los suelos contaminados. ¿Era la única? No. Otra teoría era aquella que pensaba que las enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela y otras se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. La teoría de la sangre fermentaba de gases. Y finalmente acá tenemos otra teoría. Se creía que las epidemias eran causadas por estos gases combinados con los gases que provenían de la descomposición de la materia orgánica. La teoría de la descomposición de la materia orgánica. Son las tres teorías que se tenían antes de las enfermedades. La teoría de las emanaciones fétidas o apestosas de los suelos. La teoría de la sangre fermentada y la última de los gases que provenían de la descomposición de la materia orgánica. ¿Cómo creían que se podía enfrentar a las enfermedades? En la antigüedad, vamos al texto. En el tercer párrafo, ¿cómo creían que enfrentaban las enfermedades? Impulsando campañas públicas que en vez de prestar atención a la salud de la población se preocupaban, por ejemplo, por ensanchar calles y plazas, eliminar paredes, arcos y otras construcciones que sirvieran de estorbo a los vientos, mantener limpio el aire en los hospitales y evitar los olores y vapores. En el párrafo número 3 del texto leído. Cuarta pregunta. ¿Qué hechos desbarataron esas teorías? Los hechos que desmintieron esas teorías. ¿Cuáles fueron esos hechos? Acá la respuesta. El hecho que desbarató estas teorías, que no eran verdaderas, fue el descubrimiento de los gérmenes que causaban las enfermedades. Todo se aclaró, aquí dice textualmente, cuando se descubrieron los gérmenes que causaban las enfermedades. Quinta pregunta. ¿En qué consiste la teoría de los gérmenes? La teoría de los gérmenes sostiene que la causa de las enfermedades son los gérmenes, vale decir, las bacterias, los virus, hongos, etc.
¿Qué significó para la medicina la teoría de los gérmenes? Permitió conocer la naturaleza de las enfermedades y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención. Todo ello gracias a la teoría de los gérmenes. ¿Qué vacunas fueron las primeras que se crearon para combatir ciertas enfermedades peligrosas? Primero, Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Luego, el francés Louis Pasteur creó la vacuna contra el carbunco, una enfermedad mortal que afectaba al ganado. Y también, en los humanos, creó la vacuna contra la rabia. Son las 3 vacunas iniciales que se crearon. La primera de todas, no se olviden, fue la vacuna de Edward Jenner contra la viruela. Luego el carbunco de Pasteur y la rabia también de Louis Pasteur. ¿Qué opinión tenían los médicos y la comunidad cuando recién aparecieron las vacunas? Veamos. La respuesta es clara. En sus inicios, las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esa época, porque iban en contra de sus teorías y hasta tenían celos profesionales de los que crearon las primeras vacunas. La respuesta de esta pregunta: no fueron aceptadas por celos profesionales y porque iba en contra de sus teorías. Pregunta final: ¿qué efecto ha tenido finalmente en la medicina la creación de las vacunas? Sin duda, haber salvado a la humanidad de morir con enfermedades como la viruela y el cólera, y más enfermedades porque se crearon más vacunas. Fue un efecto enorme, positivo para la ciencia médica. Muy bien, querido estudiante, hemos investigado adecuadamente con un texto científico y validado. Ya tenemos ideas nuevas sobre las vacunas, también sobre la obligación de vacunarnos. Ahora sí, querido niño y niña del 5º grado, te invito a responder nuestra pregunta central de investigación. La pregunta inicial: ¿la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? Vas a responder en tu hoja de portafolio tu pregunta final de investigación. ¡Claro! No siempre fue a favor, ¿verdad? Está claro lo que hemos realizado de acuerdo al texto que hemos investigado, que hemos reflexionado sobre él. No siempre fue a favor de las vacunas, porque habían celos profesionales, iban contra las teorías antiguas de los médicos o de la medicina. Vas a escribir esa respuesta con mucho argumento, con mucha seguridad en tu hoja de portafolio y de esta manera cumples la meta de investigación de hoy. También vas a comparar tu respuesta final luego de haber investigado con tu respuesta inicial. Recuerda la que respondiste al inicio en tus hipótesis. Vas a poder darte cuenta, ¿tuviste razón o no? ¿Ahora has aprendido algo nuevo? Muy bien. Vas a comparar tu respuesta inicial con la respuesta final luego de nuestra investigación de textos confiables. ¿Por qué es un texto confiable? Hemos visto que es un texto que tiene autor, está publicada en prestigiosas páginas web y organismos internacionales. Muy bien, acá tenemos una ficha para poder llenar datos del texto que hemos leído. Son los criterios de confiabilidad de la información. La aplicamos a cualquier texto que leamos, si se cumple o no, para que podamos validar y confiar en ese texto. Acá tenemos las partes del nombre del autor o nombre de la entidad del texto que hemos leído, por ejemplo. Vamos a completarlo. Primero, fuente de la información. Libro, revista, lo que hemos leído en un archivo multimedia. ¿Correcto? Muy bien. Archivo multimedia. ¿Cómo se llamó el texto que hemos leído? ¿Cuándo y quiénes crearon las vacunas?
¿verdad? Es un artículo en archivo multimedia. Te hemos presentado en documento PDF, en imagen, JPG también. Muy bien, y lo hemos compartido también en video. Actualmente lo hemos hecho en forma grupal. Bueno, este es un archivo multimedia. Un libro digital o un artículo digital. Criterio de confiabilidad número 2. Identificación del autor. Aquí está. Es una persona, es un equipo, es una entidad. El autor del texto que hemos leído es una persona. Si nos fijamos en la parte final del texto, lo hicimos al inicio, acá tenemos al autor. Pietro Beltrán, el autor de este artículo. Además, tenemos una nota sobre Pietro Beltrán, que es biólogo, microbiólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor español. La profesión, aquí está, microbiólogo, lo hemos leído al final del texto presentado. Beltrán, microbiólogo, que fue citado al final del texto en 2 oportunidades, citado 2 veces en estudios e investigaciones de la universidad en la cual estudió. De esta manera hemos llenado la ficha del texto científico que hemos leído. El autor, Pietro Beltrán. De esta forma validamos nuestros textos que nos informan adecuadamente para responder luego a nuestra pregunta de investigación. Quiero felicitarte porque de esta manera has logrado junto al 5º grado tu meta de aprendizaje. Siempre es muy importante nuestra reflexión al final de cada actividad. No te olvides, querido investigador e investigadora del 5º grado, ¿qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? Vas a reflexionar sobre estas preguntas para poder comprender nuestro propio método de aprendizaje, nuestro estilo de aprendizaje y lograr nuestras metas diarias en Aprendo en Casa 5º grado. ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Todo el proceso que hemos realizado desde la hipótesis, el plan de acciones, recuerda, también hemos investigado en un texto confiable, finalmente hemos respondido algunas interrogantes y hemos respondido nuestra pregunta inicial, principal de investigación. Además hemos analizado una ficha de cómo podemos validar el texto que hemos leído, de acuerdo al autor y sus aportes al texto. ¿Cómo el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? Respondes con sinceridad sobre tu proceso. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Correcto, niños y niñas, van a responder en su hoja de portafolio. Te voy a dejar con unas ideas fuerzas del tema de hoy. 1. Querido niño y niña del 5º grado, las vacunas fueron creadas solo cuando la ciencia demostró con evidencias que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las creencias. 2. Las vacunas se hicieron con los gérmenes causantes de las enfermedades, lo que disminuye su poder de infectar. Cuando se inoculan, el organismo genera anticuerpos capaces de eliminar a los gérmenes infecciosos. Estas 2 ideas las vas a copiar en tu portafolio de evidencias para tenerlas presente en nuestra semana 24 actividades en el 5º grado. Aprendo en Casa, el 5º grado de investigadores e investigadoras.